Un estudio ha logrado identificar 28 dialectos del español, pero a grandes rasgos podemos hablar de 8 variedades geográficas, 5 en América, el caribeño, que se habla en Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y las regiones costeras de Colombia, Venezuela, Centroamérica y México. México y Centroamérica, que comprende Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. El andino, que se habla en Ecuador, Perú, Bolivia y en partes de Colombia y Venezuela. El rioplatense, que hablan en Argentina y Uruguay, y finalmente el chileno. Y en España hay 3 variedades más. El septentrional, que se habla en el norte y centro de España peninsular. El meridional, que es el que se habla en el sur de España. Y el canario, de las Islas Canarias. No te describiré una a una las características de cada acento, de cada variedad, porque cuando hablas con una persona realmente es irrelevante que tú sepas con precisión de dónde es su acento o de dónde viene esa persona. Lo que sí es útil para ti es conocer los rasgos de pronunciación de las diferentes variedades del español. Ya hemos hablado acerca de las diferentes variedades del español. Ahora vamos a revisar en detalle aquellos rasgos, aquellas particularidades de pronunciación que pueden dificultarte entender cuando escuchas hablar español. Comencemos por la adición. Es cuando se añaden fonemas a una palabra, es decir, se agregan sonidos adicionales que realmente no corresponden. Si el fonema adicional está al inicio, lo llamamos prótesis. Existen muchas palabras utilizadas en el lenguaje coloquial que contienen prótesis y muchas veces ni siquiera sabemos que es incorrecto pronunciarlas de esa manera. Un ejemplo es la palabra según, que es pronunciada a según. La forma correcta es según, pero muchas personas dicen a según sin saber que no es correcto. Si el sonido adicional está en el interior de la palabra, lo llamamos apéntesis. Un ejemplo es la palabra aeropuerto en lugar de aeropuerto. Lo correcto es no colocar el fonema de la E en aero. No es aeropuerto, sino aeropuerto. Si el sonido adicional está al final de la palabra, lo llamamos paragoge. Un ejemplo relativamente común, sobre todo en personas con poca educación, es la palabra nadien en lugar de nadie. La elisión de fonemas es omitir sonidos que van en una palabra, es decir, quitarle sonidos a una palabra que sonarían si pronunciáramos correctamente. Es común, uno, por velocidad al hablar, pero también son rasgos de algunos acentos. Igual que la adición, la elisión puede ocurrir al principio, al interior o al final de una palabra. El proceso más común es la aféresis, que es donde se pierde el sonido de la vocal átona inicial. Por ejemplo, cuando escuchas norabuena en lugar de enhorabuena. Cuando la omisión del fonema ocurre al interior de la palabra, la llamamos síncopa. Por ejemplo, cuando pronunciamos todavía en lugar de todavía. Por último, tenemos el apocope, que es la omisión de fonemas en la parte final de la palabra. Por ejemplo, cuando pronunciamos usted en lugar de usted o su merced en lugar de su merced. Su merced es una forma de decir usted respetuosamente que se utiliza mucho en Colombia. Comencemos por el lambdacismo, que consiste en pronunciar la consonante R como si fuera una L al final de palabras o sílabas. Por ejemplo, decir amol en lugar de amor. ¿Y qué es el rotacismo? Lo contrario, pronunciar el fonema de la consonante R cuando debe ser L.
Por ejemplo, pronunciar azur en lugar de azul. La forma más extendida de pronunciación en el mundo hispanohablante es el yeísmo, es decir, pronunciar tanto la y como la ey con el mismo sonido, con el de la y. Por ejemplo, decimos haya y haya con el mismo fonema. Y entonces, ¿qué es el yeísmo? Es pronunciar de forma diferente las letras y ey, distinguir los dos fonemas. Es más común el yeísmo, pero el yeísmo se mantiene en algunas regiones de España y de América. Por ejemplo, pronunciar lluvia en lugar de lluvia. Y por último tenemos el yeísmo reilado, que es la pronunciación propia del acento rioplatense, de la variedad rioplatense, la que se habla en Argentina y Uruguay. Con el yeísmo reilado tampoco hay distinción entre las pronunciaciones de las letras y ey, pero suena con un fonema similar a sh. Por ejemplo, decimos llorar. Hablamos de ceseo para referirnos a la pronunciación que se usa en la mayor parte de España. Se trata de pronunciar el sonido de la Z y la F interdentalmente, sin distinguir en la pronunciación entre ambas letras. Por ejemplo, zapato, suerte. En cambio, el ceseo es la pronunciación que utilizamos en América, las Islas Canarias y parte de Andalucía. Es pronunciar la Z, la S, la C con la E o la C con la I con el sonido de la S, no interdental. Por ejemplo, zapato, suerte, Cecilia. Finalmente, en este apartado quiero hablarte acerca de la S aspirada, que es muy común en el español de las zonas costeras y en el español rioplatense de Argentina y Uruguay. Se trata de reemplazar el sonido de la S al final de las sílabas o de las palabras por el de la J. Por ejemplo, casco en lugar de casco. El ensordecimiento es un fenómeno fonológico que afecta la pronunciación de las letras B, D y G y que sustituye el sonido por el de P, T, K, respectivamente. Esa pronunciación es casi imperceptible para los nativos que estamos acostumbrados, pero puede ser una fuente de confusión para los aprendientes. No quiere decir que todos los hablantes hagan la sustitución de los sonidos, de los fonemas, pero sí es posible que por velocidad, descuido o facilidad sí se cambie la pronunciación, se reemplace la pronunciación de las letras B, D, G por P, T, K. Veamos varios ejemplos del sonido de la letra B sustituido por el de la letra P. Por ejemplo, puedes escuchar subtítulos en lugar de subtítulos. Con la letra D puedes escuchar el sonido de la letra T, como en salud en lugar de salud. Por último, vamos a ver ejemplos de palabras que terminan con la letra G y el fonema es sustituido por el de la letra K. En español realmente no tenemos muchas palabras que terminen con G, pero sí utilizamos anglicismos que terminan con ese fonema. Por ejemplo, zigzag en lugar de zigzag.